Dios les bendiga en este tiempo que estamos estudiando, haciendo este estudio bíblico en el cual continuamos con la declaración de fe. Seguimos avanzando en el estudio de la declaración de fe de la comunidad cristiana El Camino. Ha sido muy interesante coger punto por punto de dónde vienen nuestras creencias, de dónde viene nuestra fe, la cual está fundamentada en la Biblia. Y también, como he dicho antes, hemos también estudiado otras declaraciones de fe que han realizado, que son muy conocidas. El esfuerzo realizado por muchos siervos de Dios muchos siglos atrás, de muchos años, para fundamentar la vida de la iglesia. En este momento estamos hoy terminando el capítulo que tiene que ver con la iglesia, lo que es eclesiología. Vimos todo lo iglesia universal y también pudimos estar viendo de la iglesia local, pero hoy en especial para este epílogo de final quiero hacer énfasis en lo que es la iglesia local y la membresía. Y antes de esto hablar de lo que la importancia de la iglesia local. Hoy más que nunca las fronteras, las delimitaciones de la iglesia local son más difíciles, son más vagas, porque en medio también de lo que ha irrumpido, para bien, para mal, según el uso que se le dé del internet, de las redes sociales, un hijo de Dios, un fiel de Dios, puede ser fiel de Dios, hijo de Dios, de la iglesia universal, con su salvación bien clara, pero sin claridad en cuanto a ser miembro de una iglesia local. Y quizás si no se tiene claro de la importancia de ser miembro de una iglesia local, también su función de este miembro del cuerpo de Cristo puede estar diluida, puede estar vaga, su visión, su desempeño y la eficiencia en cuanto a los resultados de los dones, talentos que le ha dado Dios a cada hijo de Dios. Dones y talentos que es para la edificación del cuerpo, pero también el crecimiento espiritual que va adelante. También la formación de su carácter, la santificación, puesto que el desarrollo de nuestro carácter, de nuestro carácter en Cristo, se da dentro de la iglesia local, donde nos vemos los unos con los otros, los hermanos. Tenemos diferencias, tenemos conflictos, tenemos dificultades, pero es allí donde se manifiesta el amor y donde se manifiesta el perdón, la necesidad de humillarse, la necesidad de sujetarnos y de sujetarnos los unos con los otros. La iglesia local es muy importante para el avance y para la extensión del reino, y es por eso mi oración también en esta mañana, que nosotros como miembros de la comunidad cristiana El Camino podamos avanzar en esa misión de la extensión del reino y en esa visión de alcanzar a los perdidos en un área definida, ¿sí? Pero ya también en un área extensa, área definida porque es una iglesia que se mueve en Bogotá, en el sector de Cedritos, de Belmira, de Cedro Golf, del sector de Usaquén, pero que también por esas delimitaciones que se extienden a través de nuestro oikos, de nuestra familia extendida,
con la misma intención de alcanzar a un mundo perdido, y también en nuestra visión de alcanzar a las etnias indígenas de Colombia, de participar en esa extensión. Entonces, este tiempo de estudio bíblico va dirigido a que podamos entender la importancia de la iglesia local en el desarrollo de esa misión, de esa gran comisión, de esa visión de tu crecimiento personal, y la importancia de ser miembro de la iglesia local, en este caso de la comunidad cristiana El Camino. Y aunque esto, pues, lógicamente, personas que al estarse presentando este estudio a través de esta vía de internet, por este canal, lo escuchan. También es útil y práctico para ti que tú puedas entender que necesitas estar incluido, bien identificado, con sentido de pertenencia en la iglesia local en la que Dios te ha colocado. Entonces, vamos a recordar que una iglesia local está delimitada en una localidad, ¿sí? Decía ahorita con el tema de las redes, pero una iglesia local, como lo dice su nombre, está delimitada en una localidad, conformada por creyentes. Tiene que ser creyente, no que es que él es simpatizante, no que es que él le gusta andar con los cristianos y por eso va. Él tiene que, nosotros también como pastores en la iglesia, poder ayudarle para que él sea una persona que tenga seguridad de salvación. Y pues vienen todos esos beneficios que decimos, pero son secundarios a la salvación. Lo más importante que puede tener una persona en este mundo es tener la salvación en Cristo Jesús, la vida eterna, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios. Entonces está conformada por creyentes. Allá se hablaba en el Nuevo Testamento, haciendo una comparación entre lo que es el creyente con el judío, pero no es que el judío sea sinónimo de creyente, pero el que era simpatizante del judaísmo le llamaban prosélito. Entonces hoy día hay prosélitos, hay simpatizantes de la fe cristiana, pero tenemos que llevarlos también a una decisión de fe por el Señor Jesucristo, para salvación y vida eterna. Es una entonces agrupación, un cuerpo vivo de creyentes que comparten una misión, una visión. Y esa misión, hay una misión que no tenemos que, una gran comisión que no tenemos que inventarla, porque ya está escrita. En Mateo 28 es muy claro cuando se dice en Mateo 28, 19 y 20, dice: id y haced discípulos en todas las naciones. Id, haced discípulos y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene el cuarto imperativo, dice: y enséñales a que obedezcan toda la palabra de Dios, todas estas cosas, ¿sí? Y una promesa: y yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes hasta el final, para que puedan también hacer esta gran comisión. No es solo, es de la mano del Señor. En esta iglesia local se desarrollan al menos 3 tipos de relación, ¿sí? Podríamos decir que 2, pero una de estas realmente es bilateral. Entonces, esa relación es la relación del pastor, ¿sí?, con las ovejas, o de los pastores o líderes de la iglesia con las ovejas de la iglesia. La segunda, la relación de las ovejas con los pastores, ¿sí?, con el pastor, con los pastores, con los líderes de la iglesia, con los siervos líderes
de la iglesia. O sea que es una relación bidireccional. Y la tercera relación es la relación de todos, con todos, de ovejas. Ahora, los siervos líderes también somos ovejas y en ese sentido hay una relación de todos, ¿sí? Hay una relación, por supuesto, aquí pero estamos hablando en el sentido material, en el sentido de la iglesia visible, ¿sí? Que es esa iglesia que nosotros estamos viendo y se manifiesta a través de la iglesia local. La iglesia local. Entonces, en esa relación el pastor tiene unas responsabilidades, tiene una gran responsabilidad, el cuidado amoroso de las ovejas. El pastor se preocupa en esto. Podemos a veces, yo cuando estaba estudiando, leyendo esto, yo decía, uy Señor, fallo mucho, pero esa es mi responsabilidad y la de todos los pastores de la iglesia, el cuidado amoroso de las ovejas. Ese cuidado implica lo que es enseñanza de una sana doctrina, implica el poder escucharles, el poder estar preocupados y orar y ver en lo que más se pueda en poderles ayudar en esa resolución de conflictos, de problemas y de dificultades que atacan al espíritu de la oveja, que atacan al alma de la oveja, que atacan al cuerpo, lo físico, su economía, sus relaciones de familia, su relación social, su relación laboral, que puedan contar realmente con el pastor, con los pastores de la iglesia. El cuidado amoroso, como dice la palabra, con la pierna quebrada, con la que está lastimada, con la que está dolida. Y esto, pues, a pesar de las limitaciones y dificultades que hay, se abren unas posibilidades de comunicaciones virtuales, pero no se puede comparar con el contacto, con la cercanía, con la visita física, que ha sido limitada en estos tiempos y en ciudades tan complejas como nuestras ciudades, por extensión, por movilidad, pero que nada de esto pueda ser excusa para el cuidado de las ovejas. En consejo, en oración. Las ovejas también tienen una relación de respeto, de sujeción, también de amor, de preocupación, de orar por sus pastores, ¿sí? Así lo dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice de estas dos relaciones del pastor hacia las ovejas y de las ovejas hacia el pastor. Dice, ahora una palabra para ustedes, los ancianos, los pastores en las iglesias. También yo soy un anciano, dice Pedro aquí, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Y este rebaño no es toda una ciudad, no es todo el mundo, es un rebaño que Dios nos ha delimitado, que Dios nos ha asignado, es la iglesia local. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Estamos deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con su buen ejemplo. Entonces también en esa relación tenemos que dar un buen ejemplo a la congregación, a las ovejas. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eterno. Del mismo modo ustedes, los jóvenes, las ovejas, puede aplicar aquí, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y sobre todo vístanse con humildad en su trato los unos con los otros.
Debemos ser humildes, los pastores deben ser humildes, los ancianos o líderes, los siervos líderes, y deben ser humildes también las ovejas, para que fluya ese cuidado y ese cuidado tenga la bendición del Señor. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí viene la otra relación, que es la de ovejas con ovejas. Compañerismo, cuidado, oración, que puede ser también las oraciones congregacionales, como las que hemos venido haciendo, la de llamarse los unos a los otros, la de cuidarse los unos a los otros, pues que este cuidado no solamente es un cuidado del pastor. Yo soy consciente de que un pastor no puede solo estar a cargo sin la participación de las mismas ovejas, ¿sí? En la práctica real yo no veo pues tanto a una oveja ayudando sí como a otra oveja, pero nosotros como ovejas humanas, ovejas de la iglesia, de la grey de Dios, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en los grupos pequeños, en las iglesias, en casa. Tenemos la oportunidad de enterarnos mucho más rápido que el pastor si hay un enfermo, si hay un necesitado. Y entonces, de una manera amorosa, de una manera prudente, de una manera discreta, le avisa a la iglesia, el equipo pastoral, la administración, la junta directiva, por ejemplo, cuando ha habido necesidad de una ayuda económica, entonces se hace de una manera discreta, de una manera prudencial, porque tampoco es para que se sienta avergonzado el que reciba una ayuda, pero hay que mirar esa manera amorosa, prudente, que respeta, que cuida, pero que suple también las necesidades del Señor. El Señor dará esa suplencia, esa cobertura de esa necesidad, y primeramente utilizará el cuerpo de Cristo. Y aquí nuestra principal responsabilidad es primeramente sobre la congregación. Sabemos que hay gente en la calle que tiene necesidad, que hay un vecino, pero la necesidad comienza. La Biblia dice en Malaquías: haya pan en tu casa. ¿Sí? Comienza de adentro hacia afuera. Y hay muchos hermanos preciosos que están preocupados de necesidades, y eso está bien, pero primero deben suplirse las necesidades de su casa, de carne, y de su familia de carne y sangre, y luego la de la iglesia local donde tú estás. Y luego sí puede ser como dice la mujer sirofenicia cuando le dijo: Señor, también los perrillos se nutren, se alimentan de las migas que caen de la mesa para la casa. Es una humillación de la mujer sirofenicia que sorprendió, que tocó el corazón del Señor Jesús, pero que nos permite mostrar que también hay un orden de prioridades, ¿sí? Que lo vemos cuando el Señor dice: yo vine primeramente a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Y sabemos que Él vino para salvación de todo el mundo, pero se dio en un orden, ¿verdad? Y también podemos mirar este orden cuando el Señor dice que el Evangelio se predicaría desde Jerusalén, Judea, y después a Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Pero nosotros reconocemos que las fuerzas no se pueden diluir, no se pueden, porque se pierde la eficacia de la iglesia. Y cuando nosotros comprendemos la importancia de la iglesia local, entonces esa eficacia es la que se puede demostrar. Esa eficacia de la iglesia que no se diluye disparando desordenadamente para todas partes. Entonces, en esa relación de ovejas con ovejas, hay compañerismo, hay cuidado mutuo, hay oración, hay compartir, se comparten las situaciones, hay unos hermanos que están más cerca de otros. Alguien recomendaba que cada miembro de la iglesia, pues la iglesia somos varios, somos muchos, y es más fácil que tengamos también compañeros de oración, ¿sí? Que tengamos un hermano que puede también guardarnos
las espaldas, cubrirnos las espaldas, que nadie se sienta solo, que también tengamos ese compañerismo. La iglesia primitiva compartía esas 4 cosas que ya hemos repetido muchas veces. Compartían la sana doctrina, compartían las oraciones, compartían el pan y tenían compañerismo los unos con los otros. Entonces en esa iglesia se da esa bidireccionalidad de dar y de recibir, dar y recibir. Entonces un hermano que se siente bien en una iglesia, una oveja que se siente bien en la iglesia, siente que está recibiendo y se va a sentir también mucho mejor cuando ya comienza a dar, porque en ese proceso de madurez y de crecimiento, qué bueno es cuando comienzan pequeñitos y aún desde pequeñitos aprenden también a servir desde cosas básicas. Entonces también el servicio se manifiesta, se desarrolla en la iglesia local. El servicio. Voy a recordar un momento que nos hace acordar esta importancia de la iglesia local, y ese es mi testimonio cuando yo llegué a la iglesia, a la comunidad cristiana El Camino, que ya llevo unos 20, casi 25 años desde que me hice miembro de la comunidad cristiana El Camino. Llegué como un precreyente, ¿sí? Como una persona que Dios estaba llamando. Llegué a la puerta, una puertica estrecha. Allí estaban unos ujieres preciosos, que eran en aquel entonces el pastor Humberto García era el ujier en ese momento, con su esposa Marta Beatriz. Allí estaban en la puerta, yo venía solo, entrando, me había recomendado a alguien para ir, y tenían una sonrisa tan hermosa, tan preciosa, que reflejaba el amor de Dios. Yo fui cautivado por esa sonrisa de Marta Beatriz. Fui cautivado por esa simpatía del pastor Humberto, que eran los ujieres que estaban allí en la puerta. Y me recibieron, me saludaron, me condujeron y me senté allí y recibí. Y muy prontamente fui invitado a aprender la palabra de Dios. Entré a un grupo pequeño en casa, y allí comencé a recibir los principios básicos. Y esto a pesar de que yo venía de un hogar cristiano, pero como un simpatizante solamente. Fue cuando hubo un clic, cuando hubo una chispa que se prendió en mi corazón, y verdaderamente reconozco que fue en esa época que acepté al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, en una iglesia local, en la comunidad cristiana El Camino. Entonces allí estudiábamos una vez al día, eso también era en un apartamento con el pastor Humberto García. Luego fui bautizado. Un año después ya me estaba bautizando. Y entonces comencé a diezmar, a ofrendar con convicción, ¿sí? A participar. Y un tiempo después fui llamado a servir de manera progresiva, ¿sí? Fui llamado a ser diácono, fui diácono en la iglesia. En esa época el pastor Javier Atkinson y los ancianos de la iglesia, con un grupo de otros hermanos, nos arrodillamos y pusieron manos sobre nosotros y fuimos ungidos como siervos del Señor. A través de ese mensaje recibido allí en la iglesia local, yo sentí ese llamado del Señor para amarle, para servirle y consagrar mi vida al Señor Jesucristo. Entonces allí he podido ver en la iglesia local ese testimonio vivo de lo que es madurar en Cristo, en el conocimiento de la palabra, en la responsabilidad, en la identificación. Y hoy conozco y veo las cosas con más amplitud, con más entendimiento.
Pero antes de entender cosas que hoy las entiendo mucho mejor por la palabra, por todo este recorrido en la vida cristiana, yo comencé a obedecer. Yo comencé a sujetarme, ¿sí? Dentro de la iglesia. Y reconozco que ha sido una bendición para mi vida, que ha permitido el crecimiento dentro de la iglesia local. El sentido de mayordomía del tiempo, mayordomía de los dones y talentos que Dios me dio, comencé a conocer durante este tránsito en la iglesia local, en la comunidad cristiana El Camino, a través del servicio, la santificación. Pude conocer también mis dones, mis talentos y poder crecer en ellos. Pude reconocer la voz del Señor y que lo que los hombres, ¿sí?, lo que los hermanos decían, casaba con lo que Dios estaba hablando también a mi corazón dentro de la iglesia local. Dentro de la iglesia local he tenido gozos, alegrías, he tenido también tristezas, he tenido aflicciones, ¿sí? Las he tenido, pero las he tenido también con fe, con gozo, con alegría, porque sé que Dios está haciendo una obra y la está perfeccionando en mí y la está perfeccionando en cada uno de ustedes. Eso es dentro de la iglesia local. La iglesia local es todo lo contrario a ser un ermitaño que se va al campo a estar solo por allá en un lugar apartado. La iglesia local es donde me relaciono con ustedes, en donde conozco también sus dones, sus talentos, sus virtudes, sus defectos, sus rebeldías, donde conozco todas esas cosas, pero en esa interacción, ¿sí?, dice, nos aguzamos y nos perfeccionamos. Pero nadie puede realmente ser perfeccionado solo, ¿sí? Ni tampoco hoy que dice, no, yo soy cristiano de internet, yo soy cristiano de televisión, que tengo mi oficina, veo todos los programas, oro, escucho alabanza, pero no te relacionas con nadie. Necesitas delimitarte en una iglesia local, tener esa experiencia de cuerpo que Dios lo muestra en su palabra. En todas estas iglesias locales de Corinto, de Gálatas, de Éfeso, de Tesalónica, de Esmirna, de Tiatira, todas esas iglesias locales que nos muestran un modelo de iglesia con todas las virtudes, con todos los defectos, pero con la gracia de Dios presente. Entonces, vamos a terminar en este que yo te digo, es importante ser miembro. La Biblia nos muestra que la iglesia universal, la iglesia celestial, esa iglesia también maneja libros. El libro de la vida, allí están anotados el nombre de todos los hijos de Dios. Están anotados de todos los que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Sus nombres están anotados. Nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Allí está la registraduría. Así, en esa oficina en los cielos, allí cada persona que va entregando su vida a Cristo, allí Dios va anotando su nombre en el libro de la vida, la iglesia universal. Pero hay una iglesia local, y en esa iglesia local debe haber un registro. La comunidad cristiana El Camino. ¿Quiénes son miembros de la comunidad cristiana El Camino? Entonces son miembros de la comunidad cristiana El Camino, y voy a leer lo que está escrito en los estatutos de la iglesia, ¿sí? Yo no soy muy amigo de tanta hoja y de tanta cosa, pero reconozco la importancia del orden, que podamos reconocerlo y que tengamos un sentido de identidad y de pertenencia, y eso nos da compromiso, nos da también una sujeción y también nos da unos derechos de participación, de tener voz, de tener voto, de participar y de recibir también todo el beneficio de la iglesia local.
Dice en los estatutos de la iglesia, en otra iglesia local puede ser similar, no debe ser muy diferente, pero acá dice, son miembros de la comunidad cristiana El Camino, los miembros fundadores y todas aquellas personas naturales que llenen los requisitos establecidos en estos estatutos. Ese es el capítulo 3. Artículo 5. Son requisitos indispensables para ser admitido como miembro de la comunidad cristiana El Camino los siguientes. 1. Que crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que sea creyente, que sea bautizado bíblicamente, ¿sí? Bíblicamente, previo examen y visto bueno del pastor u otro hermano, anciano, hermano delegado nombrado por la comunidad. Porque en esa entrevista vamos a conocer cómo es la fe, cómo está la fe, en qué ha creído, qué le hace falta, qué dudas tiene, para entender que es miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo universal, pero también ahora entender lo que significa esa iglesia local. ¿Sí? Entonces, segundo, si es un cristiano evangélico y miembro de otra comunidad evangélica y desea pertenecer a esta comunidad, debe solicitar por escrito a la comunidad su deseo de ser miembro de la comunidad cristiana El Camino y llenar los requisitos del numeral anterior descrito. Siguiente, dice, numeral, debe cumplir fielmente en todo lo relacionado con la mayordomía cristiana y en especial debe participar, debe asistir a las actividades de la iglesia, debe tener compañerismo, debe tener comunión con los hermanos de la iglesia. Así que por eso es importante recordar esas cosas que son elementales, pero cuando los invitamos a las reuniones de oración, a este discipulado, es importante que como miembro que estás identificado con la iglesia, eso nos permite ver la fidelidad. Nos permite ver la fidelidad de cada hermano. Y allí algunos se preguntan que si por qué no es tenido en cuenta o por qué no sienten que están distantes. Realmente eres todos, nadie aquí no se hace acepción de personas. Y es mi deseo como pastor de la iglesia que todos crezcamos, que todos crezcamos en amor, en conocimiento, en sabiduría, en testimonio, ¿sí? Y participemos en esa misión, en esa visión de la iglesia que ahorita al final la voy a volver a simplificar para que puedas decir sencillamente que sí, que estás enfocado también en esa misión y en esa visión de la iglesia, porque si no realmente no es exclusión, no estás aunque estés dentro de las paredes y tu corazón no está con la iglesia, entonces debes orar para que el Señor te ubique, o el Señor, si sientes que estás en la iglesia, que ayudes incluso también a que la iglesia mejore en las cosas que debe mejorar, ¿sí? Porque es para la edificación del cuerpo de la comunidad cristiana El Camino y de tu iglesia local en donde tú estás, más que criticar, más que estar con un corazón resentido, que puedas tener un corazón, ¿sí?, amoroso, un corazón perdonador, que participa en la edificación de la iglesia local. También es parte de la mayordomía, ¿sí?, los diezmos y las ofrendas. Sé que si ustedes se meten a internet y en muchas cosas, y ustedes encuentran muchas cosas para confundirse, ¿sí? A mí me han llamado de otras iglesias para preguntarme que sí, qué pienso de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Yo lo comencé a practicar tan pronto me bauticé, y antes de entender todo lo que hoy sé y todo lo que entiendo, lo primero que digo es una bendición que me afirmó en mi identidad de iglesia local, que me dio un sentido de responsabilidad. Y el diezmo yo lo defino, ¿sí?, como la mínima parte de ese 100% que somos llamados a dar. Para mí el diezmo es un comienzo, es una base, es un inicio, ¿sí? Y
lo veo, ya no lo hablo solamente en un sentido de obediencia, porque pasamos por la obediencia, pero luego es espontáneo. Luego queremos dar más y más. Y está demostrado que las personas que están consagradas no solamente están dando en servicio en otras cosas, no solamente están pastoreando, no solamente están sirviendo en la alabanza, están sirviendo en muchas cosas, sino que esos mismos que están dándose en tiempo, en servicio, en amor, son los mismos que están diezmando. Y que las personas que están faltas de compromiso, que no participan en el servicio de la iglesia, que no se están dando, que no están amando, son las mismas que no están diezmando, que no están ofrendando. Es decir, el dar económicamente, ¿sí?, es parte de nuestra identidad. Yo lo relaciono mucho con la casa, ¿sí? Yo me siento en mi casa como padre de familia, como papá, ¿sí? Que aporto, ¿sí? Que proveo en la casa, y eso también me da un sentido de identidad para con mi casa. Y también he aprendido, porque aprendo también a ver las necesidades de mi esposa, de mis hijas, y de ver cómo participo para que ellos crezcan. Y esto también significa no solamente cuestión de palabras, también significa un esfuerzo material. La iglesia es una familia, ¿sí? Y allí vemos qué tan comprometido está cada miembro de esa familia para con su familia. En este caso, la familia de la comunidad cristiana El Camino. Esa familia debe conocer cuál es el propósito de la iglesia, a dónde quiere ir la iglesia. Y es creciente, ¿sí? Comenzando por mí, la necesidad de que el reino de los cielos se extienda en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Y en los puntos que este año he recalcado, debemos, sí, número 1, crecer en el conocimiento de Cristo a través de su palabra y nuestra relación con Él, con un mensaje cristocéntrico y evangelístico, bibliocéntrico. Y eso debe extenderse de mí, que mora en mi vida, a mi oikos, a mi familia y a mi familia extendida, a mis relaciones. Y debemos trabajar en eso. Ahora, cuando también, además de esa localidad de Usaquén, que comprende el sector donde nosotros estamos, ¿sí? Por eso tenemos que entender bien, porque alguien me decía, pastor, ahora que no tenemos una sede física, ¿por qué nos están ofreciendo una sede por allá en Guaymaral o en Soacha o en Salitre? Ese no es la localidad donde Dios desarrolló la visión de la iglesia. Que se extienda y que tengamos influencia ahorita hasta fuera de Colombia, a través de las misiones, fuera de Bogotá, a través de las misiones indígenas entre los nucacs, entre los pastos, en Cumbal y en estas partes. Surge de la extensión de la iglesia, pero que la iglesia se organiza y tiene una plataforma, un lugar desde donde influye, ¿sí? Pero esa influencia debe arrancar uno allí en la localidad y seguidamente con nuestros familiares, con nuestros oikos, con nuestra familia extendida. Queremos que ellos sean salvos, que no se pierdan, que tengan vida eterna y que tengan vida abundante, que puedan disfrutar en esta tierra, que puedan disfrutar de la bendición de ser miembro de una iglesia local y de ser miembros de la comunidad cristiana El Camino. Entonces, esos son de lo que están aquí en los estatutos, y dice
cumplir con esa mayordomía, que es cumplir también, porque esos diezmos y esas ofrendas son importantes para la extensión del reino, para mantener, para continuar también participando en la obra misionera, en la obra local, y para que podamos también apoyar nuevas misiones. Aceptar los estatutos, la declaración de fe, el reglamento interno son causales de suspensión temporal o definitiva de la membresía, apostatar de la fe cristiana, rechazar la autoridad de las Sagradas Escrituras como las normas de fe y conducta, dar mal testimonio dando lugar a que el honor del Señor Jesucristo y de la Iglesia sea afrentada, y también solicitar por escrito el retiro voluntario de la membresía. Es sencillo. Entonces, yo te invito a que comprendas la importancia de tener una identidad, de tener un sentido de pertenencia que te conduzca también a ese compromiso. Yo hoy no lo siento como, cuando uno dice compromiso suena como una carga. Para mí es un fluir espontáneo. Cuando el apóstol Pablo decía, yo predico, yo extiendo, yo doy mi vida por Cristo, por el Evangelio, como un compromiso, dijo, no es un compromiso, es que el amor de Cristo me constriñe, me empuja, me mueve a devolver, a darme, porque no hay una cosa más grande que amar y servir al Señor Jesucristo. Pero es importante que eso no sea vago, que tú puedas tener ese compromiso dentro de la iglesia local. Y allí el Señor continúe perfeccionando la obra en ti y cumpliendo su propósito en ti. Oremos por la comunidad cristiana El Camino, porque su candelero se avive, porque nosotros como leños que conforman ese candelero, nosotros como leños seamos avivados. Que el Señor nos perdone por todas nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras negligencias, por nuestros errores en las que yo, encabezando, he fallado. Pero que el Señor ha manifestado su gracia en todos estos años y muchas personas han sido bendecidas, aunque estén en otros lugares. Muchos han conocido al Señor Jesucristo. Otros están sirviendo también en otros lugares. Pero estamos dispuestos a que el reino de Dios se siga extendiendo desde la comunidad cristiana El Camino. Que Dios les bendiga.